Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Antes de comenzar, los invito a dejar su poderoso like y suscribirse al canal, seguirme en mis redes sociales en la descripción y unirse al servidor de Discord oficial. Ahora sí, sin más dilación, Hime Goto resumen en 10 minutos. El anime comienza con esta chica vestida de maid siendo acosada por dos hombres bien elegantes y parecía que todo se iba a ir a la remil mierda, pero justo en ese momento llegan las chicas del consejo estudiantil de la preparatoria de Shinoshina y los cagan a trompadas y se van a la mierda. Y cuando ven al prota está en una pose sensual y como lo vieron bastante linda, la invitaron al consejo, aunque rápidamente lo rechaza y les dice: Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Después de eso, el consejo estudiantil le pregunta por qué se vestía de mujer entonces, y este le responde que estos tipos de antes lo obligaron ya que los padres del protagonista se la pasan viajando por el mundo y le dejaron todas las cuentas a él. Pero en ese momento el consejo estudiantil se saca plata de andar a saber dónde y le pagan todas las deudas al protagonista, pero en cambio este tendrá que unirse al consejo y ser su esclavo, y aparte tendrá que pasar toda su vida escolar siendo una chica. Pobre cosita fea. Y así las aventuras del protagonista como un pedazo de trapo y el consejo estudiantil darían comienzo. La puta madre, ¿qué hago con mi vida? Bueno, antes de seguir perdí una apuesta y era este anime lleno de trapos o Boku no. Así que ojalá lo entiendan. Y ahora sí, sigamos. Al día siguiente conocemos al hermano del protagonista, que casualmente también es un trapito, y la verdad bastante raro. También conocemos al mejor amigo del protagonista o algo así, llamado Yuma, y es medio joto, pero buena persona. El prota y Yuma estaban hablando lo más casual, y de repente cayó el consejo estudiantil a romper las pelotas, mientras que a lo lejos, el hermano del protagonista, Kaguya, y su amiga con el peinado follador, miraban a lo lejos. Y también conocemos a la presidenta del consejo de la moral pública, Oda, que también es un trapo. Y su sirvienta maid, que dadas las circunstancias de la puta vida de mierda y un anime cagado que nadie lo quiere, también es un puto trapo. Ya no aguanto más, la puta madre. ¡Qué linda que estás, hija de puta! Como Oda y el hermano del protagonista tenían las mismas ideas, decidieron formar una alianza y así poder derrocar al consejo estudiantil. Y de acá en adelante todo se vuelve una tremenda locura. En la escuela había una competencia de vóley bastante importante, por eso mismo el consejo hace que el protagonista aliente, aunque al final se cae y se le ve todo y el equipo termina ganando. Después de eso al protagonista le hacen una sesión de fotos y el consejo estudiantil las edita para que se vean sexosas y así poder venderlas. Al día siguiente nuestro prota posa para unas chicas que lo querían dibujar y ahí nos enteramos de que esta chica del consejo estudiantil es una mangaka de H muy popular entre los jóvenes de hoy en día. Una semana después, el protagonista tenía un grave problema con sus notas ya que eran bastante malas, y cuando le pide ayuda al consejo estudiantil, que eran las chicas con mejores notas de la escuela, estas le explican varias cosas que nada que ver, y al final si responde mal, lo desnudaban y el protagonista termina desnudo. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Tiempo después el prota se encontraba vendiendo tomos del nuevo manga de la chica del consejo estudiantil. Después de eso lo hacen ponerse un cosplay, llega demasiada gente, se toman fotos, pero al final se la pasan bien. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Llega el tiempo de verano y todos compiten en la piscina para ver quién era el mejor, pero el prota casi se ahoga, pero la presidenta lo termina salvando. Tiempo después el consejo estudiantil invita a nuestro protagonista al centro comercial, pero antes que ellas llegaran, unos pibes se pusieron a molestar al protagonista, pero después se dan cuenta de su varonilidad y se van a la mierda. Todo esto el consejo estudiantil la había invitado al protagonista para comprar sostenes. Un mes después llega el festival cultural y el protagonista le tocaba animar al público uniéndose a una competencia de bikinis, pero todo sale mal y se ve un huevo. Le informo que actualmente su hijo se está pajeando. ¡Su hijo se está pajeando! ¡Está viendo mucho porno! Pero igualmente termina ganando. Nice. Tiempo después todos van a la casa de Oda, miran entre sus cosas, se prueban kimonos y disfrutan mucho de la tarde.
Al día siguiente, el protagonista se encontraba haciendo su trabajo del consejo estudiantil reprendiendo a unos maleantes, pero estos se quisieron aprovechar de nuestro prota, gente. ¡Dinos Sonichan! ¡Dinos Sonichan! ¡Suéltenme! Mientras todo eso pasaba, las pibitas del consejo estudiantil miraban desde los arbustos para ver qué pasaba. Nah, pero qué ortigas. A todo esto, Oda lo termina ayudando y el protagonista ve como las del consejo no lo ayudaron y se pone re sad. Al día siguiente, el hermano del prota va al consejo y le dice que este abandonará su puesto, aunque al final lo terminan salvando de los mismos pibes acosadores y todo se resuelve. Fin. Tan resplandeciente a mí. Bueno amigos, hasta acá el video de hoy, ojalá que te haya gustado porque a mí me costó bastante hacerlo. Un anime que sinceramente si no hubiera perdido esa apuesta no lo habría hecho, ya que yo soy más team historia y todo eso, pero la verdad para pasar el rato está bien. Antes de irme te recuerdo de que me sigas en mis redes sociales, te suscribas al canal y además de eso que te unas al servidor de Discord. Soy Uroka Senpai, muchísimas gracias por todo el apoyo diario que me dan. Chao. Using for it, and then I leave it. Reason look now, I still alive in the test. Put on the Pokemon, the guy is screaming a story. Lily like it as a Chevy.